Buenas noches amigos, muchas gracias por su presencia. Esta noche tenemos la ilustre presencia de JD Banquez Mendoza. Ella es PM4R Professional, muchos la deben de conocer. Es magíster en salud pública y jefe de área preventiva y comunitaria en INICINU de Cartagena. Sí. Ujú. Bueno, JD, te dejo para que puedas compartirnos este importante tema. Bueno, muy buenas noches. Primeramente agradecer nuevamente a Gesto, una bonita comunidad en pro de que sigamos aprendiendo y dando también de lo que hemos aprendido desde que nos formamos en PM4R Professional y bueno, desde también toda la, digamos, la experiencia que hemos adquirido en todo lo relacionado con el tema de proyectos. Entonces, agradecerles infinitamente Gesto y todo su equipo por esta nueva oportunidad la cual siempre que se dé la voy a recibir con mucha gratitud y a todas las personas que están hoy conectadas desde diferentes países, de verdad agradezco mucho este tiempo. Un viernes a esta hora quiere decir que todos estamos como interesados por seguir aprendiendo, ¿no? Y por eso quiero darles las gracias por acompañarnos en este momento. Bueno, hoy, teniendo en cuenta, además de todo lo aprendido con la certificación y lo que he aprendido además desde lo público, porque de pronto los que no me conocen, he tenido digamos, una alta experiencia más que todo en el sector público, donde he tenido la oportunidad de formular, pues ya no me acuerdo exactamente cuántos números de proyectos en pro de las poblaciones vulnerables con recursos públicos y además políticas públicas, entre otros tipos de estrategias. Y bueno, actualmente también estoy trabajando en la Universidad del SINU como jefe de área preventiva donde además de las funciones que tengo, estoy cumpliendo un rol importante como enlazar lo público con lo privado para ejecutar proyectos en pro de las poblaciones vulnerables tanto en la ciudad como en el departamento, además de otras funciones de docencia y áreas asignadas al cargo. Entonces, hoy la idea es hablarles un poco de cuando estamos en este sector público, cómo nosotros priorizamos, porque pues realmente, por ejemplo, en Colombia es un país que pues sabemos que pues igual de pronto como muchos de sus países, los niveles de pobreza son bastante altos, de empleabilidad son muy bajos. Entonces, hay muchos indicadores sociales que pues afectan mucho todo el tema de inversión, adicional al tema de salud, al tema de educación. Entonces, cuando se vienen estos proyectos, cuando se vienen estos temas de gobierno, de gobernabilidad, surge una necesidad y una preocupación a la vez. Y es cuando hay pocos recursos, ¿cómo hacemos si hay tantas problemáticas por atender? Pues, ¿dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Entonces, digamos que aquí vamos a mirar, pues, desde el ejercicio acá y pues teniendo en cuenta que todos tenemos algo en común cuando nos conectamos en este tipo de conferencias, es compartir y también ustedes que puedan aportar lo que pasa en sus países, porque esto realmente es el verdadero ejercicio de compartir las experiencias y seguir creciendo en el camino que hemos escogido desde nuestras profesiones o nuestras labores. Entonces, sabemos que los proyectos, digamos, de inversión pública son los que, digamos, dependen directamente de los recursos que vienen, pues, del Estado y que estos recursos realmente tengan como principal objetivo ser destinados a las poblaciones que realmente lo necesitan o de las diferentes, digamos, como los proyectos de infraestructura que realmente garanticen un bienestar común en una población, en una comunidad o donde vayan a ser destinados la implementación de este tipo de proyectos. Entonces, nosotros acá, cuando hacemos todo este tipo de proyectos públicos, hay algo que nos rige y es el Departamento Nacional de Planeación. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos sabemos que van a depender y van a tener una, digamos, asociación directa con las diferentes metas y estrategias que estén pues asignadas a planes de desarrollo desde lo nacional hasta lo local. Entonces, por esta razón,
digamos, este es uno de los departamentos que inicialmente nos rigen a nosotros acá en nuestro territorio. Pero a nivel general y leyendo pues varias literaturas, hoy acá les vengo como a mostrar dos principales criterios que podemos tener en cuenta en el momento de priorizar, digamos, este tipo de proyectos. Entonces miramos primero este tipo de priorización. En la primera etapa hay unos elementos que nos pueden servir de pronto en el momento de evaluar, ya teniendo, digamos, a la mano un plan de desarrollo o una política pública, porque sabemos, y aquí hago un paréntesis, a veces nosotros, pues todos contamos en nuestros territorios con unos planes de desarrollo, ¿cierto? Pero a veces hay programas o que uno quiere como implementar o de pronto sabemos que los necesita una comunidad y no están allí. Otro documento que también nos sirve de guía para recibir, digamos, dinero o recursos desde lo público para este tipo de proyectos son también los que están destinados dentro de las políticas públicas que se hacen a través de los grupos poblacionales o por diferentes temas de interés para las poblaciones. Entonces acá el primer criterio que podemos tener en cuenta es a nivel de el cierre de brechas, si realmente en el momento que nosotros vayamos a implementar este tipo de proyectos vamos a responder, ¿verdad?, a una gran problemática que está afectando a la población, y para esto es importante tener en cuenta las líneas prioritarias de inversión. Estas líneas prioritarias de inversión, como les dije, las vamos a tener dentro del plan de desarrollo, del plan estratégico, y además de esto, si son de pronto proyectos que estén destinados o estén de pronto adscritos a entidades de salud, sabemos que además de los planes de desarrollo hay otras reglamentaciones. Por ejemplo, está el Plan Decenal de Salud Pública para el caso de Colombia, donde también ahí se pueden mirar otro tipo de líneas estratégicas que nos podrían orientar hacia la inversión de estos proyectos para atender ciertas necesidades. Otro punto que podemos tener en cuenta es la magnitud del proyecto. Acá no desde el punto de vista como normalmente miramos la magnitud relacionada con las problemáticas, sino también mirar si ese valor que vamos a invertir en el proyecto realmente cómo es la relación de costo-beneficio y si realmente con esa inversión que voy a realizar voy a impactar en los indicadores que realmente necesito movilizar, mantener o disminuir. Otro punto que tenemos en cuenta en el momento de priorizar es mirar si este proyecto va a generar un impacto a nivel territorial. Pero para generar este impacto a nivel territorial es importante mirar qué tengo yo alrededor para poder determinar si puedo hacer una integración en el departamento donde realmente pueda impactar a esa población beneficiaria, pero además cómo voy a verla reflejada con esa población que está afectada. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a veces, por ejemplo, vamos a atender una problemática en especial y sabemos que de pronto vamos a tener una cantidad de personas que de pronto no vamos a poder, por los recursos, pues, invertir para todos. Entonces, nosotros aquí es importante que miremos cuál es realmente la población mucho más afectada que requiere lo que yo voy a invertir para poder también priorizar y disminuir un poco más los costos del proyecto. Y otro punto que es importante que a través de los comités de planeación que se tengan es mirar todo lo que tiene que ver con el concepto técnico. Este concepto técnico nosotros lo miramos desde el punto de vista de los bancos de proyecto cuando se presentan. Ahí se tienen que analizar la relación que tienen con los planes de desarrollo, con las políticas públicas, con las necesidades de pronto emergentes que se estén presentando en ese momento para determinar los criterios de favorabilidad o si no son favorables o si efectivamente no hacen parte o no están cargados a ninguna líneas estratégicas o no responden a ninguna de las necesidades en el territorio como tal. Entonces, hasta aquí, digamos, esta primera etapa dentro de los criterios de priorización. Si tienen alguna pregunta, ahí pueden ir escribiendo o levantando la mano y vamos interactuando. Otro segundo momento es cuando vamos a mirar las características de este proyecto. Entonces, ya cuando vamos a analizar como tal las características del proyecto que ya formulé, debo mirar tres aspectos importantes.
El primero tiene relación con lo que tiene que ver con la pertinencia. Entonces, en la pertinencia, nosotros como formuladores o como funcionarios o como responsables o digamos que tenemos frente a la garantía de ese proyecto que me han asignado, bien sea para formular, bien sea para supervisar, bien sea para evaluar, es mirarlo desde unas preguntas claves que nos pueden orientar hacia esa pertinencia que nosotros queramos darle a ese proyecto. Entonces, en esto hay varias preguntas que existen de guía. Yo les muestro dos que son como muy, digamos, importantes para iniciar. Y es primero mirar si ese proyecto tiene una relación con la realidad donde será aplicado, porque a veces ustedes saben que este tema de lo público es, digamos, a veces hay personas que cuando llegan, por ejemplo, cuando hay cambios de gobierno, en el caso de nosotros estamos próximos a cambiar a nivel departamental, a nivel local. Entonces, cuando vienen normalmente vienen muchas pasiones, vienen, todo el mundo quiere hacer como lo que le parece, lo que tiene de pronto en su mente que vio cuando estaban haciendo sus respectivas campañas, pero hay momentos donde hay que hacer como un padre, analizar, evaluar y mirar si realmente en el momento de priorizar eso está respondiendo a una necesidad que realmente tiene la población. Entonces ahí toca a veces, como digamos, como les digo, acá el tema de recursos es un poco complejo, toca aprender mucho el tema de priorizar para al menos tener un poquito más de impacto en el momento que vamos digamos, a intervenir alguno de los indicadores. Si es congruente con las exigencias del territorio y si cuenta con un alto impacto regional, porque nosotros, digamos que no solamente es mirar digamos, el municipio, en el caso de nosotros, sino también es mirar cómo se impacta en el resto del departamento. Además, mirar si en cuanto a los, digamos, proyectos que van relacionados con el tema pues, de impactar en las necesidades básicas insatisfechas o el NDI, es importante identificar si este proyecto tiene como objetivo la cobertura de servicios públicos o desarrollo económico en la región. Eso va a depender de la tipología de los proyectos. Lo otro es mirar si la iniciativa que vamos a desarrollar con el proyecto de inversión se encuentra priorizada dentro de los ejercicios de planeación, es decir, de todos esos documentos que ya anteriormente les he venido comentando. Esto, digamos, para tener en cuenta en el momento que vamos a analizar lo que tiene que ver con la pertinencia. De pronto, por ejemplo, en el caso cuando vamos a asesorar gobiernos, cuando vamos a asesorar de pronto alcaldes, gobernadores, que son, digamos, los principales jefes de cartera en un territorio, por lo menos acá en Colombia, es importante que en el momento, si tenemos la oportunidad de asesorarlos, tener en cuenta estos tres criterios, porque eso también nos va a permitir, dentro de nuestro rol como asesores, vamos a darle también a ellos un poco de tranquilidad y confianza dentro de las pautas que nosotros estemos brindando. Otro segundo punto tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, en esta sostenibilidad, nosotros también vamos a analizarlos desde unos cuestionamientos que nos podamos hacer como formuladores. Y miramos si la alternativa propuesta garantiza que el proyecto sea autosostenible o es un proyecto de infraestructura que una vez terminada su etapa de inversión no requiere de recursos para la operación. Porque ustedes saben que hay proyectos que nosotros, por ejemplo, yo voy a construir una vía. Entonces, una vía, bueno, si le corresponde al territorio, se construyó la vía, quedó en perfecto estado, se entregó la obra, listo. Después vienen de pronto temas de reparación porque se alzó alguna parte del pavimento o entre otros. Pero cuando son estos proyectos, por ejemplo, voy a construir un centro de atención integral para niños y niñas, digamos que niños que estén en situación de calle. En ese momento que yo voy a construir ese proyecto para la construcción de ese centro, es importante mirar el tema de la operatividad, si realmente eso me va a quedar como nosotros acá le llamamos como un elefante blanco, una infraestructura súper linda, bien dotada, pero que al pasar el año, los 2 años, se quedó ahí porque no se analizó quién iba a costear los recursos para sostener ese proyecto, quién iba a mirar de pronto cómo se iba a administrar, cuál era la fuente de recursos donde se iban a seguir utilizando, porque por esa razón hay mucho dinero que se pierde en este tipo de proyectos de infraestructura porque se construyen a veces hospitales, se construyen centros de atención para niños, para el adulto mayor, pero como se piensa más en la infraestructura del momento y en la dotación, no se mira como en el futuro
quién va, digamos, a aportar los recursos para sostener. Entonces, en el momento el proyecto es lindo, todo, pero cuando nos damos cuenta se perdió una cantidad de dinero porque no se tuvo en cuenta de qué forma ese proyecto se iba a sostener a lo largo del tiempo. Entonces, en el momento que nosotros asesoramos este tipo de proyectos que requieren de mucha sostenibilidad, es importante pues que lo tengamos en cuenta, y para esto normalmente se recomienda que esto quede bajo, digamos, implementación de normatividad, bien sea a través de un decreto, a través de una resolución, algo que permita de que independientemente, o en una política pública. ¿Por qué? Porque esto nos permite que independientemente del gobierno que cambie, el que llegue, le guste o no le guste, son proyectos que pueden durar a lo largo del tiempo. Entonces son recomendaciones que se dan en el momento que asesoramos pues este tipo de proyectos. Otro, mirar también cuando vamos a analizar todo este tema de recursos, ustedes saben de que en un territorio hay varias fuentes pues, de ingresos, ¿no? Para inversión en los diferentes proyectos. Entonces, mirar con qué tipo de recursos cuenta el territorio, si hay recursos propios, si ingresan recursos por regalías, si ingresan recursos por estampillas, entre otros tipos de recursos que ingresen, porque desde ahí, de acuerdo a la naturaleza que podamos darle para, digamos, ejecutarlos, así también vamos a priorizar diferentes tipologías de proyectos, valga la redundancia, para poder impactar a más poblaciones. Entonces, esto, por ejemplo, acá entran recursos por temas de estampilla de años dorados que van destinados directamente para la sostenibilidad a largo tiempo de los centros, por ejemplo, de protección del adulto mayor o los centros día. Así también entran para otro tipo de asignaciones, y eso también es importante que lo tengamos en cuenta en el momento que vamos a formular. Pues como les digo, no solamente formular y priorizar, sino además mirar la sostenibilidad. Otro punto que debemos tener en cuenta es el impacto, pues que es también súper importante, que no lo vamos a mirar desde el punto de vista cuando lo estamos formulando, sino que es lo que va realmente a impactar posteriormente en los indicadores. Entonces acá miramos si este proyecto que ya yo estoy formulando realmente está cumpliendo. Ustedes saben que en un plan de desarrollo, por ejemplo, vamos a encontrar que está, digamos, distribuidos por, hay unos programas y hay unos subprogramas. Esos subprogramas, primero están las líneas estratégicas, están los programas, los subprogramas, y en esos subprogramas ustedes saben de que vamos a encontrar unos indicadores, unas metas de cuatrenio. Hay que mirar entonces si eso que estoy formulando, cómo va a impactar en esos indicadores y qué tipo de indicadores son realmente. Y por otro lado, vamos a mirar si este proyecto nos va a contribuir a fortalecer o crear capacidades de productos en la entidad territorial beneficiaria como tal, es decir, qué productos voy a dejar, si, pues ustedes saben que hay proyectos que de pronto tienen unos productos pues más visibles que otros, mayor impacto que otros. Aquí también vamos a mirar, porque ustedes saben de que no todos los proyectos van a generar un mismo impacto. Otro punto no menos importante tiene que ver con la articulación. Entonces, en esta articulación también aquí juega un rol importante todo lo que tiene que ver con las metas. Pero aquí no lo voy a mirar solamente, por ejemplo, si yo voy a formular un proyecto en un departamento, ustedes saben que antes del departamento está la parte a nivel nacional, que son lo que viene en este caso desde presidencia. Entonces yo analizo, de hecho nosotros acá cuando formulamos en algo que se llama la MGA, que es la metodología general ajustada. Siempre que voy a formular ahí un proyecto, eso me va a pedir no solamente mi articulación con el plan de desarrollo departamental, sino que también me pide cómo está articulado a nivel nacional, porque la idea es que nosotros estemos articulados como nación y versus como departamento. Y además mirar si de pronto, por ejemplo, yo lo que quiero no solamente es porque esté a nivel departamental, sino que resulta y pasa que hay una política a nivel nacional que no la tengo todavía formulada en el departamento, pero que es importante. Por ejemplo, una política pública de fortalecimiento familiar. No tengo esa política pública en mi departamento, pero como la tengo a nivel nacional, también ustedes saben que puedo operar de alguna forma en mi territorio. Entonces también miro si con esa articulación, cómo lo voy yo a bajar al territorio y qué modificaciones tengo que hacer para que pueda ser aplicado en mi territorio.
Y por último, tiene que ver la parte del mejoramiento. Entonces, ya aquí voy a analizar si efectivamente este proyecto, de qué forma, si lo voy a mirar desde el punto de vista de NBI, que es las necesidades básicas insatisfechas, de qué forma, digamos, vamos a impactar a nivel porcentual. Por ejemplo, si es un tema de servicios públicos, si en los niños es un tema para garantizar el derecho al ambiente sano, cómo lo voy realmente a analizar o impactar. ¿Alguien tiene el micrófono o alguien quiera opinar algo antes de continuar? Ok, listo. Continúo. Podemos seguir, podemos seguir. Listo. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos pues todas estas características, ¿verdad? Nosotros empezamos a mirar. Esto también nosotros lo podemos tener en cuenta cuando vamos también a aplicar de pronto, porque por ejemplo acá a veces abren convocatorias, entonces tenemos a veces muchas problemáticas y no sabemos de pronto por dónde empezar, cuál escoger. Cuando uno hace esta tablita y uno mira las problemáticas y miramos cómo vamos analizarlas, digamos que esto es una guía que nos permite también despejar un poco más las dudas y empezar a formular y a presentar los proyectos en el banco de proyectos de cada uno de sus territorios. Entonces, esto es, digamos, los criterios para priorizar. No sé, antes de pasar acá, para este ejemplo de nosotros en Colombia, me gustaría si de pronto alguien quiere opinar algo, quiere aportar algo, o de pronto si considera que dentro de las características de los proyectos que acabo de mencionar hay algo que puedan aportar, pues este es el momento que lo pueden hacer antes de pasar a la siguiente fase de la presentación. Buenas Buenas, noches. ¿qué tal? Sí, no siga Eh, nomás. a Tony. nosotros nos recomendaron que cuando hiciéramos un proyecto, ojalá estuviera armonizado con el plan de gobierno central. Ok, No sé, pues, si sería ideal, porque uno cuando va a generar un proyecto, trataría, digamos, que si va con los ingresos, con a nivel nacional debe ir con el plan de gobierno del presidente, por decir algo. Hoy el presidente tiene es Colombia. eh, eh, ¿Cómo es que? De la vida, pues. Colombia, ay Dios mío, se me olvidó ahora. Entonces la idea es que si vamos a hacer el proyecto, digamos que esté armonizado con el plan de gobierno que tiene el presidente, que lanzó el presidente a los 4 años. claro, Porque yo me imagino que si uno va en contra de ese, pues va a encontrar de pronto muchas dificultades, ¿no? claro. Entre el plan de gobierno. Sí, Eh, no, sí, Antonio. y porque ¿qué es lo que pasa a veces? Eh, eh, si hay un plan de gobierno a nivel nacional y hay un plan de gobierno diferente a nivel departamental o municipal, vamos a encontrar dificultades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no hay una armonización, por eso incluso nos están sugiriendo de que aprovechar estas elecciones y pedirle a los que van a gobernar, a los que se van como gobernadores y alcaldes, que presenten un plan de gobierno para ver si armoniza con el del presidente. ¿Ya? Ese es mi pregunta, no sé, de todas maneras, disculpe, Sí, no, Antonio, lo que pasa es que, Antonio, ¿tú de dónde eres? Disculpa. yo soy de aquí de Cartagena, soy aquí, Ah, aquí sí, yo soy de la acción comunal de la... ok, súper, Antonio. No, mira, te cuento, cuando hablaba de plan de desarrollo a nivel nacional y el departamental, era de esos, de los que me refería. De hecho, mira, cuando nosotros vamos a formular proyectos, como les comentaba al principio, la metodología como tal nos pide es que sí o sí debe haber una articulación con el plan nacional. O sea, debe haber sí o sí para poder, o sea, es decir, dentro de los requisitos, dentro del módulo uno, allí debo enseguida armonizar. Por ejemplo, si voy a hacer un proyecto que es para el departamento, por ejemplo, el departamento de Bolívar, yo ahí debo articularlo automáticamente con el nivel nacional. Y si ese proyecto va, de pronto, es del departamento de Bolívar, pero va a beneficiar a Turbaco y Arjona, también debo mirar la forma de que ese proyecto lo articule con la nación
ahora está en el departamento y cómo se va a articular con el plan municipal de esos territorios que yo voy a beneficiar. ¿Ya? Porque asimismo lo que tiene que ver con la MGA, con el SWIFT territorial, que son las dos plataformas donde nos toca cargar los proyectos, así también los establece. Entonces, por esa razón, de hecho, los planes de desarrollo que se vayan a formular ahora en estos gobiernos que entran, de alguna forma van a guardar relación con esos planes nacionales porque digamos que nos guste o no nos guste, estemos a favor, estemos en contra de pronto del gobierno actual a nivel nacional, eso no implica en que porque de pronto no me guste el presidente actual y su plan de desarrollo, ya me voy a omitir ese plan. No, o sea, eso legalmente no se puede hacer dentro de la formulación de un proyecto, por lo menos acá en Colombia, por lo que la metodología así también lo contempla dentro de la plataforma. Gracias. Se llama Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Sí, Ah, el plan sí, de Colombia. sí, claro, el actual, claro. El que está actual sí se llama así. Listo. Doctor Sí. César Montes. Muchas gracias por lo de doctor. Sí, sí, bueno, tengo un comentario justamente también lo que nuestro amigo acaba de mencionar, ¿no? Es referente, digamos, a las prioridades, ¿no? Que se debe dar a los proyectos que están relacionados seguramente a planes, ¿no? Pero seguramente se tendrá que priorizar, pues, eh, como dijo nuestro compañero anterior, ¿no? A planes o proyectos, digamos, que tengan prioridades, ¿no? Porque supongo que las primeras prioridades, pues, serán los planes de salud, ¿no? Proyectos de salud. Después también a recursos alimentarios, ¿no? De gente que lo puedas estar necesitando. Claro, salud me parece que es lo primero. Y de ahí Claro, se pueden ir clasificando hacia abajo, pues alimentación, ¿no? Después, claro. educación también, dependiendo de la importancia, ¿no? Después podría ser también medio ambiente y otros puntos, ¿no? Pero seguramente se tienen que ir priorizando, pues, ¿no? Que seguramente los gobiernos también hacen eso, ¿no? En priorizar primero, que me imagino que lo primero es salud y después ya viene un poquito más abajo lo demás, ¿correcto? Sí, claro. Mire, y fíjese que, por ejemplo, nosotros acá por temas electorales, ahorita mismo estamos en lo que tiene que ver con la ley de garantías. Entonces, aunque existe una ley de garantías, hay una, digamos, hay unas apreciaciones o unas exenciones con relación a cuando hay unos temas de emergencia tanto en salud y también temas de emergencia en educación. Entonces, la ley contempla algunas excepciones. Además, por ejemplo, fíjese que ahorita cuando estábamos en el tema de la pandemia del COVID, fueron 2 años donde, digamos, se paralizaron, por lo menos en Colombia, que nos correspondió en el 2021, 2022. Esos 2 años fueron, digamos, prácticamente de congelación de indicadores, de temas de plan de desarrollo, porque todos los recursos fueron destinados para la atención de la emergencia como tal. Entonces, sí, digamos, de acuerdo a este tipo de situaciones que no son, digamos, emergentes, son temas como, por ejemplo, cuando hay desastres desastres naturales, cuando hay situaciones que de pronto no esperamos, pero que dependen de la respuesta de lo público, existen también algunas variaciones en cuanto a la prioridad. De pronto, ayer tenía un plan de priorización, pero hoy se me presentó la pandemia. Pues toca hacer una variación automática porque hay que responder a esa emergencia que se me presenta y me hace variar el plan de priorización. Entonces, hay unas variaciones, sí, efectivamente, salud está sobre todo. Siempre salud va a ser una gran prioridad. Y además, de hecho, ellos tienen diferentes fuentes de financiación precisamente por eso. Entran recursos directamente por el Estado, pero también entran recursos por estampilla y también entran recursos por temas de nación para responder a estas grandes necesidades que, aún con toda la inversión de recursos, no va a ser, digamos, nunca suficiente ante tanta necesidad por responder. Entonces, por eso, en estos roles juega mucho más importante el papel de priorizar, porque nunca va a ser suficiente, por ejemplo, en estos países que
requieren de mucho dinero y de mucha inversión. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Una Entonces vamos. consulta. No sé si puedo hacer una consulta, Sí, claro. sino que no veo cómo levantar la mano. Bueno, Heidi, una consulta. Mira, el enfoque de brechas se complementa con algún tema o no he entendido bien, de finalmente que se asigne algo a cada territorio, porque siempre a veces terminamos teniendo algunos territorios rezagados y otros territorios donde se asigna más inversión. Entonces, consulto si es que se tiene algún mecanismo de que, digamos que la brecha en general luego es ponderada por algún tema territorial como para que la repartición de los panes sea a todos los territorios y unos no se queden más atrás que otros. ¿Cómo lo manejan esa parte? Sí, eso, digamos, como, o sea, no todos los territorios, digamos, se priorizan de la misma manera. Por ejemplo, hay veces que se priorizan de acuerdo a las problemáticas. Un ejemplo, si vamos a trabajar un tema de prevención de embarazos, lo primero que nos vamos es a las estadísticas. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, nos dice, bueno, como no hay mucho dinero, de los 45 municipios que hay en el departamento, de los 32 departamentos que tiene Colombia, vamos a priorizar, digamos, los 5 primeros municipios. De esa forma es también la manera de uno decir por dónde vamos a empezar o hacer los pilotos, entre otros. Pero lo que dices también es muy cierto que a veces hay territorios que son muy rezagados, especialmente aquellos territorios donde, digamos, predominan diferentes grupos poblacionales o diferentes poblaciones, digamos, diferenciales o poblaciones de pronto por enfoques étnicos, entre otros. Por ejemplo, si ustedes vienen a Colombia y van específicamente, de pronto vienen acá al departamento de Bolívar, cada vez que les hablen, no, ¿dónde podemos ir a una población, por ejemplo, donde exista mayor número de habitantes de negritudes, población raizal, afro, palenquera? Todo el mundo le va a decir, vaya a Palenque. Mientras que cuando hablas de, por ejemplo, un municipio o un corregimiento que de pronto sea emblemático en tema de violencia, entonces aquí estaba pasando algo, por ejemplo, muy particular y era, todo el mundo ponía la mirada, por ejemplo, en el Salado. Efectivamente, de pronto, para los que conocen un poquito del tema de la historia de violencia en Colombia, específicamente acá en el departamento, es un corregimiento que efectivamente fue impactado negativamente muy fuerte por el tema de violencia. Pero también habían otros territorios que estaban, pues también tuvieron su impacto con la violencia, como estaba Macayepo, habían otros que eran Mampuján, entre otros. Entonces, ya cuando uno, por ejemplo, venían las entidades internacionales que iban, ni siquiera pasaban por el departamento, por la ONU, sino que llegaban directo a los corregimientos, y uno cuando se enteraba era, ya han ido 10, 15 intervenciones y estos municipios o corregimientos nadie los está viendo. Entonces ahí nos tocaba a nosotros como llamar a las entidades y decirles, mire, también acá existen estos corregimientos, digamos, municipios que también fueron afectados y sería bueno también que se les dé la oportunidad. Es decir, a veces sí nos toca estar como monitoreando, revisando, porque aunque no seamos nosotros directamente con los recursos públicos que estemos invirtiendo, a veces nos meten muchos temas de cooperación y siempre están como en el mismo territorio y es bueno, como dices, darle la oportunidad también a otros porque sí existen situaciones donde se rezagan algunas poblaciones y otras no, ¿ya? Porque suele pasar de que también vienen muchos ingresos de otras entidades y no pasan el filtro por los departamentos, por los distritos, sino se van directo a las poblaciones afectadas. Y como no tienen conocimiento previo, entonces también existe, digamos, como uno le llama aquí, la sobreintervención de ciertas poblaciones. Eso sí suele pasar a veces, sobre todo en este tipo de territorios. Listo, entonces, bueno, cuando ya nosotros hemos ya priorizado, ya sabemos, digamos, cuál es el proyecto que de pronto, pues ya los 5 o 10 proyectos que vamos de pronto a implementar o que ya definitivamente fueron los que nos tocó, digamos, formular. Acá pasa algo y es que esto pasa por unos ciclos, ¿verdad? Cuando ya tenemos a la mano estos proyectos de inversión. Entonces, estos ciclos pasan, es el primero de ellos,
es mirar lo que tiene que ver con la etapa de la preinversión, que es donde empezamos a mirar todo el tema de la formulación. Este tipo de proyectos, acá en la gran mayoría, son formulados a través del marco lógico. Entonces, este marco lógico, digamos, nos permite a través de la conformación posterior del árbol de problema, árbol de objetivo, nos permite mirar gráficamente y de una forma muy metodológica la priorización de las problemáticas que ya una vez voy a empezar a intervenir. Entonces, dentro de esta preinversión y a partir de este marco lógico, nosotros empezamos pues a registrar estos proyectos en lo que tiene que ver con la plataforma de MGA, que es la metodología general ajustada. Una vez ya yo tengo este proyecto formulado, ya tengo claro las metas, los indicadores, entre otros. Estos proyectos son presentados ante las entidades correspondientes, en este caso ante la entidad territorial, que sería, acá juega un papel importante, es planeación. Entonces, cuando nosotros presentamos estos proyectos, ahora también tenemos otra plataforma que es la que va, digamos, a nivel nacional, que es la plataforma del SWIFT territorial, que es donde está todo este sistema unificado de lo que tiene que ver con de la información de los proyectos. Y aquí esa misma metodología me ayuda a analizar el tema de la priorización y el tema de la programación de los recursos. Y ahí nos deja, digamos, todo eso condensado. Esta parte, cuando nosotros estamos formulando, esto nos va a generar un código BP y ese código, digamos, es el que nos permite darle la trazabilidad y el seguimiento a estos proyectos y también la legalidad en el momento que vamos a formular dichos procesos. Aquí también miramos la relación de estos proyectos con relación al presupuesto porque aquí analizamos el tema de la viabilidad, el tema de la factibilidad para, digamos, saber si este proyecto no va a sobrecostear una intervención que realmente sea verificada o no. Luego que ya nosotros hemos tenido este proyecto, ya lo hemos presentado y nos lo han aprobado, viene ya la parte de la inversión. Entonces acá es donde nosotros vamos a empezar a, digamos, a ejecutar los recursos a través de las actividades que yo programé en ese proyecto. Entonces aquí se hace otro seguimiento que tiene que ver con el SPI, que es el seguimiento que nosotros le hacemos integralmente a los proyectos para ver si este proyecto cumplió con lo que yo, digamos, formulé y con lo que yo desarrollé. Entonces, ¿por qué? Porque a veces ustedes saben que formulamos unos proyectos, pero surge de pronto, ¿no? Que hubo un tema de orden público, por ejemplo, ahora en esta época, acá que estamos en elecciones, pues sobre todo en los territorios que son muy alejados o muy dispersos, suele pasar de que se empiezan a presentar temas de orden público, que no dejan pasar a los buses, a las chalupas, o donde nosotros vayamos y toca reprogramar o cambiar la ubicación de las actividades, entre otros. Entonces, en este momento, nosotros cuando empezamos ya a invertir, a intervenir los territorios, nos da también la oportunidad automáticamente de mirar si hay que hacer una variación o algo por la situación que se esté presentando y automáticamente se corrige y se pasa a través de toda la normatividad y de todos los formatos pertinentes. Una Entonces, consulta, sí, disculpa, una consulta. Acá en Perú solemos separar la parte de la preinversión, digamos, la formulación y evaluación de la etapa de inversión. ¿En qué parte hacen los estudios de ingeniería? Por ejemplo, los estudios de suelo, los planos, todo el desarrollo ya de la parte ingenieril del proyecto. ¿En la etapa de inversión o va como parte de una subetapa de la preinversión? sí, mira, ahí importante ese tema. Para los temas de infraestructura, porque aquí depende el tipo de proyecto. Por ejemplo, cuando no son proyectos de infraestructura, sino, por ejemplo, proyectos para capacitaciones, para otro tipo de actividades, la inversión, o sea, la parte económica y todo eso del proyecto es en la inversión. Pero cuando son proyectos de infraestructura, por ejemplo, en el caso de acá, se divide en algunas ocasiones en las dos fases. En la preinversión hacen todo ese tema de los pliegos, ¿verdad? Porque anteriormente, o sea, hubo una situación muy particular donde hicieron un proceso y vincularon todo eso, los pliegos, la ejecución del proyecto, todo la parte de ingeniería como tal. Entonces, ahora mismo, acá, por ejemplo, son dos tipos de procesos.
Unos son para cuando haces, por ejemplo, como ingeniera, todo el tema de los pliegos, el estudio de suelo, entre otros, y el otro proyecto ya en la inversión para, digamos, empezar a construir esa obra de infraestructura, si fue la vía, si fue el centro de protección, cualquiera que sea la infraestructura, pero sí están separados dentro de las dos etapas. Solo los ¿Verdad? de... Jamie, perdona, yo creo que podríamos adicionarle que si tú vas a hacer un proyecto, por decir algo, si vas a hacer una cancha, una escuela, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Averiguar de quién es el terreno, primero que todo, ¿verdad? Porque si tú vas a hacer una inversión donde el terreno no es de la nación, sino que tiene un privado, no puedes hacer el proyecto. Segundo, si vas a hacer una casa, hay que hacer el estudio de suelo, lógicamente, ¿verdad? Y después que se haga el estudio de suelo, también hay que mirar si hay vías, si no hay vías, cómo está. O sea, el proyecto como tal debe ir armonizado de tal forma que haga impacto a donde se va a hacer, que realmente se necesite. No es por hacerlo para que, como dices tú, que no quede como un elefante blanco. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, primero que todo, si voy a hacer una cancha de fútbol, por decir algo, no, la voy a hacer a 10 kilómetros de la población. ¿Me sirve o no me sirve? Entonces, eso es lo que hay que hacer y de quién es el terreno, por qué se va a hacer allá, si la vía de comunicación está cerca, está lejos, si se puede hacer una inversión grande en ese terreno, si el crecimiento va hacia ese lado, si no va hacia ese lado, si no tiene servicio público, si tiene servicio público, en fin, hay una serie de, de, de complementos, ¿no? Para que el proyecto se desarrolle en tal. ¿Sí me entiendes? Gracias. Claro. Sí, claro, totalmente. Y sobre todo, como le digo, eso que usted acaba de decir es muy cierto y muy valioso su aporte, porque pasa muchísimo, pero mejor dicho, se pasa muchísimo con el tema de los proyectos de infraestructura. Porque fíjense, a veces cuando no se costean bien esos estudios preliminares, que los de suelo, que plano, que, o sea, todo este tema, cuando eso se deja de un lado o no está bien costeado, esto impacta negativamente el proceso. Por ejemplo, hubo un momento donde se tenían que construir 14 escenarios. No, eran 23 escenarios deportivos. Entonces, de los 23 escenarios deportivos, resulta y pasa que cuando hicieron, digamos, los que saben de ingeniería, de pronto tienen un poquito más claridad que yo, eran dentro de las 21 canchas, eran cuatro tipos de canchas. Y las cuatro canchas, pongo ustedes, fueron a visitar cuatro terrenos y diseñaron uno con cada terreno. ¿Qué pasó? Que las otras partes como que lo hicieron digital a través de los programas que usan de ingeniería, entre otros, y diseñaron sus planos y ellos consideraron que para cada uno iban a gastar lo mismo. De esa forma que hicieron su presupuesto, su planeación presupuestal, entre otros, perfecto, presentaron, pasaron, se ganaron su licitación, todo. Cuando ya fueron a entrar como tal a la fase de la inversión del proyecto, que ya se ganaron los miles de millones de pesos para construir las canchas, no sé qué, cuando fueron realmente a los territorios donde iban a implementar esas canchas, se dan cuenta que en algunos lugares, como usted dice, no se podía construir porque estaba al lado de una policía. En otros lugares el suelo no era igual porque tenían que hacer no sé cuántos rellenos, entre otros. Total es que para negociar con los agentes de control y para no perder ni uno ni lo otro, tocó hacer una reducción de todo el proceso. Declararon desierto lo anterior, hicieron una reducción y terminaron haciendo apenas 10 canchas porque no alcanzaba para hacer las 25 con todo lo que había que hacer en los diferentes terrenos donde se iban a construir. Entonces, fíjense la importancia, sobre todo de estos proyectos que tienen que ver mucho con el tema de infraestructura, lo importante que es, digamos, la planeación, ¿verdad? Digamos, la formulación de estos proyectos que de verdad empiecen dentro de esta primera fase con lo que se requiere para crear un buen proceso, porque si no, pasa todas estas situaciones. Y me doy cuenta que, por ejemplo, con toda la experiencia que he tenido, y sobre todo son los proyectos de regalía, porque casi todos estos proyectos salen es por regalías, los que son, superan 2.000, 3.000 millones de pesos, y nos damos cuenta que se pierde a veces muchos recursos, tiempo también, porque en cuanto a la ingeniería se olvidan de todo este tipo de fases. Entonces, como hacen un solo proceso, por eso es que ahora sí lo dividen y aceptaron, porque es que anteriormente en Colombia no podías hacer proceso nada más para pliegos, para hacer estudios de suelo, entre otros, no, sino que digamos, dirigidos en el mismo proyecto. Y es importante que se haga antes porque pueden existir muchas variaciones, como pasó, por ejemplo, en este proyecto. Pero antes no te aceptaban que separaran los procesos, sino que tenías que hacer uno solo.
¿Alguna otra pregunta? Sí, una Sí, consulta. sí. Sí, Vaya. después, después. Sí, bueno, un detalle. Ahí, ¿cómo se maneja el tema del cambio? Hablaste de los órganos de control. ¿Quién aprueba en primera instancia, por ejemplo, esa variación del valor, digamos, entre la parte ya, No, ¿quién hace esa aprobación? ¿La misma entidad que lo formula o pasa a la Contraloría? y es que ¿Cómo se mira, ve, maneja? acá en este caso, ¿por qué fue con el tema de la Contraloría? Porque es que los hallazgos, eh, o sea, la identificación de los hallazgos, quien los hace es este ente de control. JD, dile que son dineros públicos y tenemos que ser responsables, porque esos Sí, son dineros del Estado y no podemos dilapidarlos. Ese es ¿Tienen un, tope? ¿Tienen algún tope? Por ejemplo, acá, ¿no? Tú superas hasta 15%, la entidad puede aprobar, pero ya cuando te exacto, excedes, exacto. pasa a la Contraloría. Ajá. ¿Tienen un No, sistema similar? Ujú. sí, claro, porque es que mira, anteriormente, ustedes saben, por ejemplo, acá anteriormente los temas de regalía eran 100% aprobados por el ente acá que se llama el OCAT, que es donde se reúnen todas las entidades, donde desde lo nacional, lo local, lo departamental, presentan el banco de proyectos y se eligen los proyectos. Pero ahora el tema de regalías sigue existiendo también en el OCAT, pero para unos proyectos en particular. Y digamos, en este caso, el gobernador o el alcalde tienen unas facultades para, digamos, elegir, ¿verdad? Dentro de la mesa interna, proyectos para ser priorizados dentro del territorio con un monto inferior a los que se aprueban a nivel de OCAT regional. Entonces, ¿qué pasa? Todos los proyectos de regalía, absolutamente todos acá, son intervenidos en su momento por la Contraloría. De hecho, ellos tienen un grupo especialmente para asesoría de estos proyectos. ¿Qué pasa? Que en este que les hablé en particular, ¿por qué se tuvo que hablar con la Contraloría? Porque es que era algo, o sancionaban 100% el proyecto, que efectivamente sí hubo una sanción, pero digamos como entrando digamos en conciliación y eso, bueno, ya está el proyecto, el dinero asignado, ya se hizo un inicio en algunos municipios, entonces vamos a mirar de qué forma podemos sacar adelante esto, porque o se pierde todo o se avanza de un momento. Entonces ellos mismos lo que hicieron fue, bueno, vamos a reunir, vamos a replantear el proyecto, muestren el proyecto y miremos a ver cómo se puede sacar adelante. Entonces, ¿qué tocó hacer? Se disminuyó, pero al departamento le tocó pagar obviamente una parte de los estudios, de algunas cosas, para poder hacer el proceso como es. Y hoy día apenas se están terminando digamos, este tipo de canchas, porque realmente hubo una falla ahí dentro del proceso como tal, pero bastante grande. ¿Ya? Entonces tocó hacerlo, pero no es el deber ser, no es el deber ser. Porque eso, digamos, es una falla en la planeación. JD, yo te iba a decir es eh, que aquí, si tú haces un proyecto y cuando lo estés así, cuando ya no lo has terminado, cuando lo has terminado, digamos, perdón, perdón. Si tú tienes un proyecto, por ejemplo, y te lo aprobaron, y cuando lo estás realizando no te alcanza, hay que conseguir de tus propios medios el resto del proyecto, que tú tienes que terminarlo, Claro, como sea. ¿Sí me entiendes? O sea, tú no puedes, después no puedes decir que me faltan todavía 1 millón de pesos. No, tienes que conseguirlo. Si tú sabes que no te alcanza el millón en lo que te dieron y proyectaste mal la parte de utilización de los recursos, pues tú tienes que, ya entonces sí, a quien le apuntaron, le adjudicaron el proyecto, tiene que conseguir el dinero por su propio medio. ¿Por qué? Porque sí, es que después, además de eso, cuando te hacen un proyecto, ellos ponen un interventor, o sea, ¿quién va a supervisar la inversión tuya? ¿Verdad? Entonces, no es así simplemente de que yo voy a justificarlo y ya y voy a mandarlo. No, es que mira, el proyecto después tiene que ser revisado por una persona, digamos, que tiene que ver con su carrera. Si es una vivienda, tiene que ser con ingeniero, por decir algo. Ya, y se le van a hacer las pruebas y todo eso. Y, por ejemplo, aquí, si es una vivienda de interés social, entonces tiene que cumplir, por ejemplo, con el RETIE, ya, que la parte eléctrica esté cumpliendo con todo eso, que los muros, de acuerdo al terreno que se hizo, realmente
se le hicieron las bases adecuadas. Porque si hay un terreno, por ejemplo, que es, eh, ¿cómo que no es muy, que es movible? O sea, por ejemplo, es barro, por decirle algo. Aquí, ¿qué pasó, por ejemplo, aquí en Cartagena, en el barrio Los Caracoles? Muchas casas se reparaban y al año otra vez se dañaban. ¿Por qué? Porque era un movimiento, lo hicieron en terreno que no es adecuado. Tenemos, cuando es verano se raja la tierra y cuando es invierno se inunda. Entonces, ¿qué pasó? No tuvieron en cuenta todos esos estudios. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Cuando vas a hacer un proyecto, incluso tienes que tener en cuenta si el momento que lo vas a hacer es tiempo de lluvia o es tiempo de verano o es tiempo de invierno. ¿Por qué? Porque si es tiempo de invierno, no te da el tiempo en que tú lo planeas. Entonces, hay que tener una serie de variantes, ¿verdad? Entonces, si no tienes Claro. esos variantes, se te va a salir el Ujú. proyecto de las manos. No es tan fácil como decirle, sí, lo voy a hacer. No, hay que tener incluso hasta la época en que se va a realizar, ¿verdad? Claro. Sí, Gracias de todas maneras. listo. Pasa también como en el momento cuando nosotros vamos, digamos, como jefe de carteras, hacemos convenios, por ejemplo, con universidades, con ONGs, para que estos proyectos, de alguna forma, si yo nada más tengo 200 millones de pesos, pero me cuesta 400, de pronto con una alianza puedo también aumentar, ¿verdad?, los recursos para de esta forma darle una atención a a las poblaciones que yo quiera intervenir. Y otro también momento, en el momento de la garantía para la ejecución de los recursos de lo público, es con quién hacemos convenios. ¿Por qué? Porque a veces también se dan las situaciones que si yo contraté a X entidad para ejecutar un proceso y la gobernación o la alcaldía no le ha pagado, no quiere decir que el proyecto se va a paralizar por eso, porque se supone que si yo dije que con una contrapartida iba a hacer ciertas actividades y que además demostré tener una solvencia económica para ejecutar dicho proyecto, entonces, aunque a mí no me paguen, tengo que buscar la forma de la garantía del cumplimiento, porque el no pago no quiere decir que no vaya a cumplir, porque también yo tengo unas implicaciones, digamos, dentro de la ejecución de los proyectos como el otro ente de contrapartida. También, ¿por qué? Porque cuando se varan a veces diferentes obras, diferentes infraestructuras, también suele pasar con estos problemas con las contrapartidas. Entonces aquí también es importante que tengamos en cuenta en el momento que vamos a ejecutar quién es la otra persona cuando requiero el tema de la contrapartida. Entonces, digamos, esto es como, en resumen, de tantas cosas que, pues, que pasan en los ciclos de los proyectos, que les quería de pronto compartir en el día de hoy. Entonces, no sé si tienen algo más que decir, algo más para conversar. También, si otra Ujú. persona Sí, quiere hablar, JD, Amigos, sí, buenas noches. sí, ¿Cómo estás, adelante. JD? sí. Gracias, mi nombre es César Mendoza, JD, y como verás, me siento muy identificado con tus apellidos, ¿ah? Bueno, solo algo, un temita así nada más para que a mí también me quede claro. ¿Y en qué momento, digamos, ustedes, dentro de su sistema de inversión pública, cómo conjuga la cooperación? El financiamiento externo, perdón, en ese sentido dentro de esta. Y si también ese financiamiento externo modifica de alguna manera, digamos, alguno de los criterios que ya ustedes han definido, ¿no? Sí, sí, mire, nosotros, por ejemplo, bueno, cuando yo formulo el proyecto y yo digo, bueno, el proyecto me está costando 600 millones de pesos. Pero resulta y pasa que de la asignación presupuestal o lo que pues mi territorio tiene para darme en ese momento son 400 millones de pesos. Entonces yo vengo y me busco, pongo usted una entidad X que tiene pues digamos, dentro de su cámara de comercio, tiene todas las, digamos, los requisitos idóneos pues, para ser ese cooperante y que además tiene, porque usted sabe que ahora tienen que demostrar que efectivamente tiene el dinero para la contrapartida. Entonces, yo ahí, antes de presentar el proyecto, yo tengo que garantizar de que esa entidad va a aportar el recurso. Entonces, por lo menos en el caso de acá, tienen que mostrar una carta de intención. Y en esa carta de intención, esa entidad dice, pues que
está, digamos, dispuesto a aportar los 200 millones de pesos que apuntarán al proyecto, con el nombre que ahí esté definido. Y de esa forma, cuando yo voy al proyecto que ya yo, digamos, digo que vale 600 millones de pesos, hay un punto, ya en el último punto de financiación me dice fuente de inversión o fuente de recursos. Entonces yo en la fuente de recursos, yo digo, bueno, recursos propios y otros. Entonces, en otros yo pongo la entidad que me va a aportar esos recursos. Ahí no es que yo voy a meter un proyecto de 600 y yo tengo 400, entonces después busco los 200, no. En el momento de formular ya uno debe demostrar acá dónde voy a sacar el resto de dinero. Entonces, cuando ya yo voy a hacer la fuente de financiación, cuando ya voy a totalizar el proyecto, pongo lo que va de parte del gobierno y lo que va de parte de la entidad privada, perdón, o de la otra entidad que va a ser la contrapartida. Y en ese momento, entonces, ya yo presento mi proyecto y una vez cuando ya vaya a expedir el CDP, que es la disponibilidad presupuestal, en el caso de nosotros acá en Colombia, esa disponibilidad presupuestal, yo voy a Hacienda y le justifico también porque estoy pidiendo el CDP de 400 y ahí muestro también mi carta. Y con eso ya entonces inicia uno acá el proceso pues de contratación con la entidad que vaya a ser contratante para ese proceso. Ok, Sobre y todo solo, en los convenios. perdón, ya solo una última consultita, y más o menos el tiempo promedio, digamos, de la aprobación de estos proyectos, ¿no? Obviamente que es variado, sí, pero digamos, más o menos, ¿cómo camina ese tema? Pues le voy a decir algo. Muy variado. Ujú. Demasiado, porque un proyecto puede durarme una semana y me lo aprueban, pues decir, yo lo puedo terminar este fin de semana. Lo presento, porque ahora como todo es por plataforma, y una vez se refleje, yo voy a planeación y hablo con la persona responsable de todo el proceso y le digo, mira, esto es súper urgente porque se necesita así, ya tiene que estar listo para tal fecha, ya estamos caídos, y eso se mueve enseguida y sale el proyecto máximo, hasta en 8 días han salido proyectos, en 8, 10 días, 15 días, así como hay proyectos que se demoran, por ejemplo, como los de regalías, porque esto ya depende de cuando hay consejos de regalías, cuando se reúnen para elegir proyectos, ya estos sí son de otro, digamos, de otro ciclo o de otros, digamos, programaciones. Pero los que son con recursos propios, que son proyectos más pequeños, esos proyectos, como le digo, eso va a depender de la priorización, va a depender de la urgencia y va a depender si el dinero realmente está en Hacienda para ser aprobado, ¿no? Entonces, todo va a depender. Perdona, JD, a veces yo quería también adicionarle de que a veces hay entidades no es que dan dinero, pero pueden poner materiales o pueden poner cualquier cosa que se requiera para el proyecto, puede ser también, no necesariamente dinero, ¿no? Pueden poner mano de obra, pueden poner, o sea, algunas empresas, aquí hay un punto que se llama responsabilidad social. Entonces, a través de esa responsabilidad social, ellos aportan, digamos, lo que pueden, lo que producen o los materiales que ellos tienen o mano de obra, en fin, no necesariamente tiene que ser dinero, ¿no? Pero lo ideal es Hay, que, como dices tú, haya una carta de intención y uno priorice más o menos con lo que van a aportar es el complemento de lo que falta del proyecto. así es. Así es. Eso, o sea, las contrapartidas pueden ser en especies o pueden ser monetarias. Lo importante es que tiene que quedar en una carta porque de pronto, por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto donde voy a regalar 1000 raspados. Una persona me va a dar la máquina y voy a poner hielo, sí, pero tengo que justificar de que la persona me da la máquina porque yo después no puedo decir de que yo no di los raspados porque no tenía la máquina porque la persona no me la dio. Entonces, uno antes de tiene que tener la certeza de que voy a contar con esa contrapartida porque no voy a justificar después que no pude hacer el proyecto porque no tenía el resto de dinero. Entonces, No sé si, todo no sé, ellos entienden que es raspado, ¿no? ah, helado, o sea, un ejemplo, una máquina de helado que yo tengo la mano, la materia prima y me iban a prestar a la máquina. Entonces, o sea, hay cosas que a veces son tan pequeñas, o sea, a veces uno se da cuenta, sobre todo en los municipios del departamento, como son tan pequeños, son de pronto de años. Entonces, por ejemplo, ellos tienen proyectos, una mínima cuantía, un municipio es de 20 millones de pesos, en algunos 18 y en el máximo 25 millones. Y a veces tienen unos procesos, o sea, que son tan pequeños y uno dice,
tienen a los alcaldes hasta presos en algunas ocasiones o con problemas legales por mínimas cosas que se le pasan. Entonces, o sea, a veces uno tiene también que dentro de la asesoría tener muy claro de que estos proyectos realmente se vayan a ejecutar como se deben ejecutar, que realmente vayan a responder a una necesidad, que realmente los soportes, porque a veces no es solamente uno formular, invertir, fui feliz haciendo el proyecto y ya, sino también es cerrar bien el proyecto, o sea, evaluar el proyecto si realmente respondió a la necesidad, si realmente el recurso se invirtió como debía ser, si hay que devolver recursos, si de pronto no pude ejecutar este indicador porque desafortunadamente era para el sur de Bolívar y pues en ese lugar la violencia se puso súper complicada y no pudo hacer una reprogramación, no pudo hacer otra opción, entonces hay que justificar eso y si toca devolver, se devuelve, pero es importante también cerrar los procesos, porque a veces no los cerramos, nos olvidamos, nos consumimos en el día a día y es importante también cerrar los proyectos, porque no solamente implementarlos, sino también es importante evaluarlos y cerrarlos. Gabriela Garay, de Honduras. Adelante. Adelante, Gabriela. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Hola. Buenas noches a todos y todas. Disculpen, miren que es súper interesante e importante este tema, sobre todo para quienes trabajamos en la parte pública y les comento que ahorita estamos en algo, en una evaluación, ¿verdad? Sobre todo en la parte de proyectos de inversión. Y mi pregunta es, en términos de proyectos de inversión y de la base de datos de proyectos de inversión del sistema, el SNIP, que ustedes manejan, ¿cuánto porcentaje de los proyectos que las instituciones, organizaciones a nivel local eh, manejan están realmente registrados en el sistema? No sé si tienen Sí, ese valor. Y en todo caso, si ha sido así siempre, o sea, si fue de un solo así, porque digamos en nuestro caso, para poner un ejemplo, ¿a qué me refiero directamente? Es las organizaciones tienen internamente y dicen, no, yo estoy manejando este proyecto, pero a nivel del SNIP no lo tiene registrado, o sea, a nivel financiero, o sea, de país, o sea, no lo llamo, no está registrado como proyecto de inversión. Entonces, cuando me toca hacer una vinculación financiera o toca hacer un reporte o un monitoreo ya del gasto, ¿verdad? Público, entonces hay un problema, ¿verdad? Porque no lo tengo registrado. Entonces, no claro. sé el nivel que tiene en porcentaje, cuántos, el 95, el 80, y cómo han logrado eso, esa parte, ¿verdad? De que se registren adecuadamente. Gracias. Bueno, mira, en Colombia, por ejemplo, en mi departamento, que es Bolívar, y en todos los departamentos, está, digamos, es un reglamento, digamos así, de que nosotros, los que vamos a, digamos, a desarrollar proyectos de recursos públicos, tú debes registrarlos por la MGA. Porque de hecho, con el BIPIN es que nosotros hacemos todo el proceso para poder solicitar los recursos, que es a través primero del CDP y posteriormente el RP, y para que los abogados puedan hacer los diferentes procesos contractuales. Sí o sí, en las alcaldías principales y en los departamentos hay que hacer proyectos. Pero en los municipios, ¿verdad? Los más pequeños, que a los que le decía, todavía falta reglamentar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Bolívar, de los 45 municipios, solamente 5 están empezando a implementar el tema de la metodología MGA, que ya les empezaron como, digamos, a implementar el sistema. ¿Por qué? Porque a veces era un tema de comunicación, era un tema de pronto de que las mismas redes no les permitían montar bien los proyectos porque no tenían buen acceso a internet, habían varias excusas. Entonces no tenían como que ese monitoreo, pero ya empezaron a monitorear algunos municipios, pero el departamento como tal, sí o sí, para sacar hasta 1 millón de pesos, tienes que hacer un proyecto de inversión, porque si no, no reúnes los requisitos para expedirte un CDP, que es la disponibilidad presupuestal y para hacer también
digamos, en la siguiente fase, la parte jurídica, la parte contractual, siempre tienes que hacer un proyecto. Acá para todo se tiene que hacer proyecto en el departamento. En los Ok. municipios hace falta mejorar el sistema, pero como tal en el departamento sí lo tenemos pues que hacer en todos los procesos. Gracias. Yo quería también adicionarles que aquí en Colombia se está tratando de implementar, hacer proyectos con las juntas de acción comunal, ¿verdad? Que en algunos municipios se hace con proyectos minoritarios, por decirlo así, mínimos. Entonces, ellos, cuando es un proyecto que no es tan grande, lo pueden adjudicar directamente a la Junta de Acción Comunal. Eh, el ejemplo es que escuché por ahí, por ejemplo, en Santa Marta, comenzaron con 30 millones de pesos hace 10 años. Hoy en día, la Junta de Acción Comunal pueden hacer proyectos de 45 millones de pesos. La alcaldía 45 millones de pesos para hacer sus proyectos. Claro, está proyectos que y tienen que justificarlo, ¿no? Y y sale mucho más barato, porque algunas juntas de acción comunal van a poner también su propia mano de obra y van a poner, digamos, si hay un maestro de obra, si hay pues decía algo, eh, mano, mano de obra, si tienen disponible, pues. Entonces, si tú te das cuenta, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vas a hacer una licitación con el Estado, eh, un metro cuadrado de vías en cemento te va a salir mucho más caro que si lo hace la Junta de Acción Comunal. Porque la Junta de Acción Comunal no tiene que pagar impuestos, por decir algo así. ¿Qué más? Que la mano de obra va a salir mucho más barata. En fin, de pronto en esa parte se está tratando de implementar, para que la Junta de Acción Comunal lideren, digamos, los proyectos mínimos, minoritarios. Porque a veces son cosas mínimas, pero que son necesarias en la población, en los barrios, ¿ya? Mucha gente, pues, hoy en día, ¿qué pasa? Por ejemplo, las canchas pequeñas, esas, las sintéticas, pues, tienen que ser autosostenibles, ¿ya? Porque si sufre un deterioro, pues, la están dando, digamos, como en comodato. Eh, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la administre la Junta de Acción Comunal como tal, pero eso se requiere una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tuvimos un intercambio con muchos líderes de Santa Marta y ellos dicen que desde 2012 están haciendo ya proyectos. Y nosotros aquí en Cartagena apenas no hemos comenzado todavía. Bueno, sí hemos comenzado, hemos hecho proyectos pequeños, ¿no? Pero no son tan grandes así como ellos lo hicieron. Estamos en esa proyección, nos están capacitando y tenemos que darle gracias a la Secretaría de Participación y yo creo que se ha aprovechado mucho esta campaña de proyectos y de legislación y me parece interesante, muy interesante sobre todo, pues que estamos conociendo que incluso el gobierno central está como impulsando para que la Junta de Acción Comunal también se apersoneren de digamos, ellos son como los que se enteran inmediatamente cuáles son las necesidades prioritarias de su barrio, de su gente, de su ubicación. Ellos son los que se van a dar cuenta cuáles son las necesidades primarias. Y entonces socializar con todo el territorio que ellos abarcan, la obra que realmente la requieren más. Porque si voy a una obra que va a beneficiar a 10 y hay otra que va a beneficiar a 1000, yo tengo que hacer la que va a beneficiar a 1000. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es la idea de hacer el proyecto por hacerlo, no. ¿Qué impacto va a calar en nuestra comunidad ese proyecto que voy a hacer? Eso es lo importante del proyecto. ¿Ya? Gracias. Buenas. Bueno, Gabriela, estabas preguntando que si, estaba leyendo aquí una pregunta. Decías, bueno, que si la Junta de Acción Comunal es algo diferente a la alcaldía, sí.
la alcaldía es, digamos, la máxima autoridad, digamos, acá a nivel de territorio, ¿no? Pero las juntas de acción comunales son, digamos, organizaciones, digamos, cívicas, son sin ánimo de lucro, que se conforman en las mismas comunidades. Entonces, ellas, digamos, son los que representan a esa comunidad ante otra entidad que son los ediles, digamos que también son elegidos popularmente y también son los que llevan otros proyectos después de los ediles, también los pueden llevar a alcaldía u otras entidades y son reconocidos, digamos, a través de lo que él comentó ahorita, algo que se llama la Secretaría de Participación Ciudadana, que acá es donde, digamos, ellos trabajan de la mano para desarrollar sus proyectos. Sí, digamos, son delegados, ellos los delegan a través, pues, de un decreto donde tienen unas funciones, digamos, autónomas y ellos presentan, pues, sus proyectos y ejecutan ciertos proyectos sociales para la comunidad. Por eso era Hola que, Heidi, ¿cómo está? Buenas noches. Ujú, Buena presentación, te felicito. gracias. Una consulta. Cuando una entidad eh, recibe la aportación de un cooperante, ¿es necesario que pase de todas maneras puede ser directamente con la entidad o es necesario que pase por el Ministerio de Hacienda? O sea, usted dice cuando el dinero todo viene de afuera, no lo va a sacar la entidad Claro, pública. una parte o puede ser el Estado y otra parte de afuera. Sí tiene que hacerse el proyecto, porque en su momento, cuando los proyectos, por ejemplo, eran de fundaciones que nosotros no sacamos ningún tipo de recursos, ya lo hacíamos enseguida directamente porque no entraba ese recurso de pronto al departamento y bueno, muy así de manera particular se hacían. Pero en el momento que iban a evaluar los planes de desarrollo, el tema del impacto en el gasto público versus los ingresos del fondo privado no eran, digamos, en los momentos de evaluación siempre los indicadores caídos, los porcentajes bajitos, entre otros. Entonces, en este momento, todos los proyectos, como les decía al principio, que tenga que ver con un recurso público en la gobernación, como les decía, en el departamento, es un criterio principal, primario de exigibilidad hacer un proyecto. O sea, hay que hacer un proyecto. Y cuando los proyectos no dependen de ningún tipo de recurso de la gobernación, sino que, por ejemplo, su entidad privada lo va a hacer, usted no hace el proyecto, pero nosotros sí lo hacemos. Y en el momento que lo formulamos, ponemos la fuente de inversión. Y en la fuente de inversión ponemos la entidad tal del Perú privada, es la que nos va a dar recursos. ¿Para qué? Para que en ese momento, a nivel de departamento de planeación, se analice de que, para estos indicadores se formularon estos proyectos con ingresos de aquí y de allá, para un tema más de criterios de evaluación interna. Entonces, para responder al plan de desarrollo hay que hacer proyectos. Perdona, Jamie, yo quisiera que si no entendí lo que es la Junta de Acción Comunal, la Junta de Acción Comunal es una corporación cívica sin ánimo de lucro, compuesta por los vecinos de un lugar que aunan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades más sentidas de su comunidad. Así creo que está bien definido. Una Muchas gracias, consulta. ingeniero. Sí, adelante, Sí, Lucy. una consulta. Entiendo que tienen un marco jurídico que permite este cofinanciamiento público-privado, ¿no? Y una consulta respecto a eso, la entidad privada, llámese la ONG o la empresa o estas juntas, ¿descuentan impuestos o es solamente como parte de su contribución, su responsabilidad social empresarial? Porque, por ejemplo, acá en el Perú se tiene, igual se hace un código en el Banco de Inversiones y las empresas pueden financiarlo, pero el total es descontado de impuestos, por ejemplo. Tiene una modalidad de obras por impuestos, se llama acá en el Perú, pero se está generando ahí como que un incentivo un poco perverso porque tienden a inflar mucho el valor de los proyectos porque así descuentan más impuestos, ¿no? Entonces, eso ha detenido un poco
el avance de esto, porque también las autoridades se cuidan, ¿no? De que si ya es demasiado exagerado la valorización, cuando se ejecuta por obras por impuesto, puede ser observable por la Contraloría, ¿no? En este caso es solo responsabilidad social empresarial, digamos que apalanca el recurso público y tienen un marco legal que les permite. ¿Es así? Yo te contesto, mira, a ver, aquí en Colombia, las empresas pueden hacer donaciones, pero no pueden ser mayores al impuesto que generan sus ingresos, ¿ya? Su renta. O sea, ellos no pueden sobrepasar, digamos, las donaciones sean mayores que los impuestos a pagar. No pueden. Tienen que dejar, hay un máximo. O sea, ellos siempre tienen que pagar algo de impuestos, porque así se comenzó aquí y había mucha evasión, lo que tú estás diciendo. Muchas empresas incrementaban su proyecto de donaciones y resulta que no pagaban impuestos. Entonces aquí se le puso digamos, no, hasta un máximo, ¿ya? De todas formas, ellos tienen que pagar un impuesto. Siempre va a tocar pagar una cuota de impuestos, siempre. O sea, aunque hagan donaciones, no pueden descontarlo todo totalmente. ¿Sí me entendiste? Sí, sí, me parece bien, me parece interesante ese tope, ¿no? Sí. Ujú. Listo. Muchas Bueno, gracias, amigos. ¿Alguna última bueno, pregunta para ya cerrar? Bueno, Bueno, gracias a todos y a Jamie, muy amable. Jamie. Me pareció muy interesante tu charla. Felicitaciones. listo. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y permanecer. Nos vemos en una próxima gracias a ti, oportunidad. Jadis, por habernos compartido esta experiencia y aportar un poco al conocimiento de todos. Ese es el sentido de la comunidad, ir creciendo en conocimientos, compartiendo las experiencias de distintos lugares, porque de repente en algún momento caemos de un país a otro y tenemos que ya tener conocimiento base. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, amigos. pero como Amigo última, Marcel, no ha habido link, ¿no? Para asistencia. Sí, muchas gracias, ingeniero César, por el apunte. no, yo Estamos quería, tomando las asistencias a partir del reporte del Zoom, ¿sí? Es Ujú. para mayor comodidad de ustedes, porque muchas veces algunos colocamos el link y recién están ingresando, entonces, para evitar Ujú. que tengan ese apuro de ustedes, o a veces el Ok, enlace demora en cargar, para mayor comodidad de ustedes es que estamos tomando las asistencias del reporte del Zoom. Así va a ser de ahora perfecto. en adelante. bueno, Ujú, yo quería también correcto. hacer un último aporte. O sea, cuando uno hace aquí el proyecto y lo presenta al banco de proyectos, hay que hacerle seguimiento, porque no es nomás meterlo ya, nomás ahí, no es fácil. A veces sí toca, pues, digamos, como el banco de proyectos también tiene una capacidad como tal, ¿no? Entonces, también es interesante que uno cuando haga el proyecto le haga seguimiento en el banco de proyectos, cómo va, ¿sí? Porque no solamente hacerlo y meterlo y ya, no, hay que, hay que impulsarlo, ¿verdad? Es lo interesante. Muchas gracias, Antonio. Muchas Bueno, gracias Muchas gracias también, a Eh, Marcelo, a todos. Que todos, a que Jady tengan también, un buen gra- muy fin de una semana. presentación muy sistemática, Jady, muy buena. Muchas gracias realmente, y a todos buenas noches también. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas Gracias, noches buenas con Buen noches día. a todos. todos. Gracias, buenas noches, buen fin de Hasta luego. semana. Todos. Muy Hasta bien. Bye luego. bye.